El canal de Drosama fue la gran inspiración para este humilde canal, y así que en vísperas de volver por una semana con las historias de la IA, los ponis y otros modos de historia nuevos, hagamos esta especie de video homenaje que me ayuda a aprovechar el bug de que hay varios icebergs de fanfics oscuros, pero le faltan alguna que otra historia que veremos a continuación. Veamos qué sale de todo esto. Intransigente, exaltado, intolerante, extremista, dogmático, son algunos de los sinónimos que el diccionario de la lengua española da para el término de fanático. Quizás para lo que concierne a este top extremista sea la frase ideal. Fanáticos los hay de todos los tipos y de todos los colores, de partidos políticos, de equipos de fútbol y sobre todo de obras de ficción. Y hay ocasiones donde este fanatismo muta en intentar dejar su propia marca o pensamientos e ideales de la obra que tal lugar relevante llevan sus vidas. Ocasiones como las que veremos en este video. A partir de este punto haremos un viaje a las historias más grotescas y perturbadoras nacidas de la mente de un fanático para formar parte del eterno colectivo de ideas que conforman Internet. Entonces agárrate bien del culo porque estos son los 7 fanfics más perturbadores y con esencia según Salvador. Número 7. Fue en el lejano junio del año 2011 que una historia se presentó en el portal fanfiction.net, una que bajo el título de La masacre de las manzanas dulces fue borrada por la administración de la web a los pocos días. Tortura, sometimiento sexual y desmembramiento son los ingredientes principales de este oscuro y grotesco fanfic de Mi Pequeño Pony. La historia comienza quizás de la forma más inocente de todo el top. Vic Macintosh, un pony granjero de la franquicia, observaba la enorme cantidad de manzanas que habían nacido de aquellos árboles de donde las manzanas dulces nacían. Su hermana, la pequeña Applejack, la acompañaba. Sin embargo, hay algo que preocupa a Applejack, la desaparición de su amiga Apple Bloom. Vic Macintosh, un tanto nervioso, finge no saber nada al respecto. Hay dos cosas que Applejack ignora. Primero, que el resto de Cutie Mark Crusaders, es decir, Belle y Scootaloo, también desaparecieron. Lo segundo es que las tres se encuentran maniatadas y secuestradas en la vieja granja de Macintosh. Completamente aterradas, las tres oyen a su captor dirigírseles. Ahora que las tres están unidas, es hora de que aprendan una pequeña lección. Deben entender que Vic Macintosh decía algo de paz y tranquilidad. Lamentablemente lo prenderán por las malas. Desesperada, Scootaloo intenta alargar sus alas. Vic Macintosh la somete en el suelo. Tus alas son inútiles, estúpida. Luego una advertencia a las otras dos. A la primera que grite le rebanó la lengua. El fanfic, narrado en diversos canales de YouTube, fue tomando notoriedad dentro de la comunidad anglosajona de My Little Pony, y hasta cosechando un importante grupo de seguidores de su autor Vic Macintosh 20.111. En una época hipercongestionada de sangre hiperrealista y episodios perdidos, la masacre de las manzanas dulces no solo se ganó un lugar en el boca a boca de diferentes fanáticos a lo largo de los años, sino también en este top. Número 7. Número 6. De Final Fantasy VII se ha dicho todo y sin duda fue, es y seguirá siendo un juego que traspasó toda frontera del fanatismo, desde interminables memes hasta su propio culto de manipulación mental. El fanfic Cloud Mouse the Law, sin embargo, da un paso más allá. Nuestros protagonistas son dos: Cloud Strife, el personaje jugable del exitoso juego de fines de los años 90, y Tifa Lockhart, su mejor amiga e interés amoroso. Quizás el término Mouse the Lawn nos dé una pista de lo que nos espera en este fanfic. La traducción literal sería cortar el césped, algo que puede sonar inocente y hasta ir de la mano con el acto de rebanar hierba alta en este estilo de juegos a mundo abierto. Bueno, lo cierto es que otra traducción más cercana y fidedigna sería el acto de cortarse el vello púbico. Así que la traducción correcta del título del fanfic sería Cloud se corta el vello púbico, aunque esa clase de pelos no son los que mueven el hilo de la historia principal. Aquella veraniega mañana, Cloud se encontraría en una montaña solitaria rebajándose el volumen de su vello e ignorando cómo a la distancia Tifa lo espiaría con su lujuria. El problema para nuestra coprotagonista sería la mezcla fatal de excitación y una urgencia que no podía hacerse esperar. Tifa necesitaba un baño cuanto antes, pero aún así no quería perderse aquel majestuoso escenario, y es por esto que Tifa se defecaría encima, lo que sería el detonante de una historia repleta de fetiches escatológicos y con una clase de público tan fiel que llevaría a 3 secuelas tituladas Cloud y Tifa en el centro comercial, Cloud corta el césped nuevamente y Cloud y Tifa en el parque, todas compartiendo un mismo punto amarronado de trama central. Número 6. Número 5. 5 horas 15 minutos es el tiempo aproximado que Wattpad calcula que un usuario tardaría en leer el prólogo más las 17 partes que componen al fanfic envenenado y perteneciente al fandom de Harry Potter.
Su historia puede sonarles más en una vibra ecchi que no la hace perteneciente a tener su podio en este top, y va de cómo en una de las primeras noches como marido y mujer, Harry Potter y Ginny Weasley se preparan para intimar, hasta que para sorpresa de Harry, su flamante esposa lo envenena en medio de un complot que envuelve a Draco Malfoy y al resto de la familia Weasley. Producto de las secuelas de su enfrentamiento final con Voldemort, Harry Potter conoce la Parca, la cual le permite volver a la vida a cualquier periodo de su vida que desee, aunque conservando sus memorias actuales. De esta forma, Harry decide volver a sus primeros días en Hogwarts, donde tras fallar en su primer intento de ejecutar a una joven e inocente Ginny, Harry nota que Daphne Greengrass, una chica de Slytherin, parece entender lo que ocurre, ya que ella, también proveniendo del futuro, se le permitió volver a esa época de su vida tras fallar en un experimento secreto del gobierno mágico. De esta forma, no solo Harry y Daphne empiezan un turbulento romance envuelto en satanismo y magia oscura, sino también que desde sus cuerpos preadolescentes pero sus mentes adultas empiezan a seducir y acechar a sus compañeros y compañeras de clase. Una historia que no solo involucra eso que empieza con P y que YouTube prefiere no se mencione, sino también el canibalismo y el sadismo. La historia de Potterhead Charles, su autor, impactó tanto en la época que fue marcado por los guardianes de los fanfics, un grupo de personas obsesionadas con hacer de fanfiction.net un sitio de lectura segura y sin tocar esa clase de tópicos, valiéndose del doxeo y las amenazas a autores controversiales para hacerlos borrar sus propias obras. Una mención honorífica se lleva a la historia Prince to Thieves, actualmente en los media, la cual intentaba explicar algunos rasgos de la vida íntima de Severus Snape. Por los comentarios que existen al respecto, la trama principal de esta historia comenzaría con los padres de Snape descubriéndolo masturbándose, aunque al creer que lo hacía con contenido homoerótico, padre y madre someterían al joven Severus a una tortuosa y lenta castración por medio de la hechicería y el uso excesivo de banditas elásticas. Número 5. Número 4. Gracias a mi otro canal enfocado únicamente a creepypastas de Pokémon, he leído y seleccionado cientos de ellas a lo largo de los años. Algunas a veces se quedan afuera por lo cliché y malas que son, otras por su nivel de oscuridad. Anonimato Rectificado, también conocido como The Pokémon Story, pertenece a lo segundo, y como podrán imaginar, su historia está enfocada en quizás uno de los Pokémon más sexualizados de todos los tiempos, Gardevoir. La historia nos presenta a un joven y novato entrenador Pokémon llamado David, quien atrapado en medio de una fuerte tormenta es salvado por una Gardevoir salvaje, la cual lo cura de sus heridas y lo protege a medida que la tormenta continúa azotando las rutas. De esta forma David, un hábil experto en manipulación y una especie de sociópata, comenzará una turbulenta historia manipulando emocionalmente a la Pokémon para lentamente ir escalando físicamente con fines reproductivos, si me entienden. La historia además incluye otros tópicos que la hacen merecedora de formar parte de este video. Por ejemplo, cuando David lleva a Gardevoir a un centro Pokémon, producto de las lesiones en su organismo que le genera reproducirse con un ser humano. Allí el chico descubre una relación prohibida y secreta entre el doctor que dirige el sitio y una de las enfermeras Joy, relación potenciada por el hecho de ser padre e hija. El otro añadido es la rivalidad de David con la líder de gimnasio Misty, la cual rondando entre los 10 a 13 años gusta de enfrentar a su estadio contra la Gardevoir de David sin usar ropa alguna. Número 4. Número 3. El recurso narrativo de los universos paralelos es odiado por muchos y amado por otros. En el que nos concierne para este puesto, los X-Men y toda su galería de personajes y villanos fueron los únicos metahumanos de un planeta Tierra azotado tiempo atrás por un extraño virus que solo dejó a dos mutantes con vida, un anciano Charles Xavier y un adolescente Eric Langer alias Magneto. Por muchos años la habilidad telepática del Profesor X lo dotó de un morboso placer de ser un sumiso en lo que refiere a la cultura del sadomasoquismo, pero con ningún humano a su altura, el profesor vio una posible esperanza de saciar sus oscuros deseos cuando el gobierno le alerta acerca de una célula terrorista que se vale de un jovencito de 14 años capaz de crear campos de fuerza magnéticos. Es entonces que la historia sigue todo el trayecto de Magneto hasta alcanzar la mayoría de edad y su relación turbulenta y sádica con Charles Xavier en ese tiempo. El título del fanfic puede sonarles un sinsentido, ya que es, y el resto es el óxido y polvo de estrellas. El asunto se hace más complejo al comprender que es una de las frases finales de la obra universal Lolita, que se enfoca en la relación íntima entre un hombre y su hijastra de 12 años. Como curiosidad extra, en algunos subreddits se menciona que la autora de este fanfic cada tanto busca darlo de baja, ya que con la publicación de sus obras originales no quiere meterse en problemas y las agencias editoras descubren su obra prima. Número 3. Número 2. Puede sorprenderles, pero el fanfic subcampeón de este top pertenece al fandom del manga y anime Naruto.
Él no tiene dedos fue un fanfic de 9 capítulos lanzados entre el año 2008 y 2009 y se enfoca en la mitología más profunda de la franquicia. Su punto de inicio narra la historia secreta de Kurama, la bestia de 9 colas sellada en el interior de Naruto, y cómo el usar su chakra no es algo que debe tomarse a la ligera para nuestro protagonista. Los lectores de Él no tiene dedos recomiendan su lectura a altas horas de la noche, a la vez que dejarse llevar por su estilo de escritura más enfocado a un tinte lovecraftiano en lo que refiere a un tipo de horror cósmico que va más allá de la comprensión humana, y al arte de Junji Ito en lo que refiere al diseño hórrido de un corrompido Naruto a medida que Kurama va tomando posesión de su cuerpo y su ser. Número 2. Número 1. En el caso anterior mencioné la sorpresa que podría generarles ver a Naruto en un puesto tan alto, esto teniendo en cuenta cómo hemos visto torturas en Mi Pequeño Pony, relaciones enfermizas en Pokémon y X-Men, o hasta fetiches sumamente asquerosos en Final Fantasy. Por eso, el gran giro de guión será el protagonista de la historia más oscura y retorcida de este top de fanfics, Batman, el Caballero de la Noche. Dulces Susurros de la Ciudad es un fanfic de 15 capítulos que no solo mezcla el horror cósmico de la historia previa o las torturas y situaciones macabras de puestos anteriores, sino que además se enfoca en el origen de todo acto macabro y atroz que alguna vez se haya practicado o por lo menos fantaseado. Me refiero a la mente humana. Desde el vamos, Dulces Susurros de la Ciudad no intenta jugar con la ambigüedad. Su historia es clara en todo sentido. Batman no perdió la cabeza aquella noche que oyó una voz llamarle, la voz de Ciudad Gótica. El villano y a la vez escenario principal de cada episodio es la misma Ciudad Gótica, una ciudad sentiente y que por mucho tiempo y de las sombras movió los hilos de cada protagonista, antagonista y hecho oscuro y esperanzador que ocurrió en sus calles. Una ciudad que no solo puede manipular a todo aliado y villano del Caballero de la Noche, sino que meterse en el recoveco más íntimo de su ser. Uno al que nadie, ni siquiera nosotros como lectores, pudimos hurgar a fondo, su mente y su alma. En esta ocasión, y si Batman quiere salvar a cada habitante de Ciudad Gótica, deberá hacer frente de una vez y para siempre a todos los fantasmas de su pasado. ¿Y estará a la altura de la epopeya? Tendrán que leer Dulces Susurros de la Ciudad para saberlo. Número 1. Y bueno, acá iría eso de te he hablado Dross y que dejes like, pero como Salvador les digo que sin más nos vemos.